noviembre de 2023 se dio inicio a la campaña de vacunación anual contra el coronavirus, proceso enfocado solo para grupos de riesgo y que buscaba inocular 5,5 millones de personas. De este grupo, solo 462.000 se han inoculado. Autoridades y expertos advierten que hay un cansancio de la población. Ya en marzo estamos en campaña de vacunación contra la influenza, coronavirus y virus sincicial. El llamado, lógicamente, es a vacunarse. En caso contrario, ¿cuáles son los riesgos que corremos al no hacerlo? Vamos a abordar este tema con Nadia Rufat Zafira, referente técnico del programa de inmunizaciones de Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. Qué largo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Tiene un largo cargo. Bienvenida a Vía Salud. Muchas gracias. Bueno, queremos primero entender qué nos pasa, por qué son tan bajas las cifras, es real esto de que estamos un poquito agotados con el coronavirus, nos tocó duro, ¿cierto? Estuvimos ahí con varias dosis bien seguidas y de alguna manera pareciera ser que eso, o a veces puede ser también que nos hemos confiado al haber tenido tantas vacunas. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, el cansancio de la población por la gran cantidad de dosis que ya tenemos administradas de vacuna COVID ha generado un desgaste y el bajar la percepción de riesgo de la población, que en realidad ya los casos graves de COVID han disminuido mucho, las hospitalizaciones y las muertes. Por lo tanto, justamente el llamado es que toda la población objetivo que tenga que vacunarse realice la vacunación para poder así prevenir una hospitalización o algún componente más grave. En eso quería profundizar. ¿Qué pasa si los grupos de riesgo, sobre todo, no se vacunan? ¿Se resisten a esta inoculación que les corresponde, digamos, por edad o por tener alguna enfermedad crónica? Como mencionaba recién, los grupos objetivos efectivamente son grupos que tienen más probabilidades de poder enfermar y caer con hospitalización grave. Por lo tanto, por eso es el llamado a que ellos en específico realicen esta revacunación, que es un refuerzo, para poder prevenir un COVID más grave o más prolongado. En esa misma línea podríamos enfrentarnos, en caso que estas cifras sigan bajas, que nos enfrentemos nuevamente a una situación tan compleja como la que vimos durante el COVID-19, porque claro, vimos al inicio sobre todo mucha gente hospitalizada gravemente, personas que estuvieron durante meses, semanas en la UCI, en la UTI, ¿cierto? Niños, adultos mayores. Vimos situaciones bien críticas y a nosotros también como programa nos tocó ver, reportear esto. ¿Podríamos vivir algo así en caso que exista todavía esta rebeldía, entre comillas, a no vacunarse? Mira, yo creo que no al nivel de cuando iniciamos pandemia, porque efectivamente en ese momento no teníamos vacuna, por lo tanto los casos diarios de casos positivos, de hospitalizaciones y de muertes eran muy altos, ¿ya? Sin embargo, durante la semana pasada, 2.700 casos fueron analizados de virus respiratorios, de ellos 1.162 fueron positivos y de esos el 51,7% corresponde a COVID. Por lo tanto, efectivamente es un número que va en aumento. Por lo tanto, por eso es el llamado a la vacunación. ¿Y cómo estamos en capacidad hospitalaria? Porque ese también fue un tema en los momentos más críticos, al menos del coronavirus, donde veíamos que los hospitales reconvertían camas, las clínicas también incluso, con una red público-privada allí. ¿Eso Correcto. se mantiene? ¿Estamos preparados frente a una situación así? La reconversión de camas siempre es una estrategia que se utiliza cuando llegan estas situaciones más críticas, ¿ya? Efectivamente, como tú mencionabas, se hace una alianza entre la red pública y privada para poder dar abasto con el requerimiento que se necesita para la población. Por el momento las hospitalizaciones no han requerido esta reconversión de camas, pero si este porcentaje sigue aumentando, que fue lo que pasó en el invierno del año pasado, podríamos llegar a requerir gran cantidad de camas críticas
para este invierno. Eso es súper importante porque ya tenemos la experiencia de alguna manera, ¿no? Así volvamos a lo de la vacunación, a lo más práctico. ¿Cómo realizamos la inoculación contra la influenza y también contra el COVID? ¿Se pueden mezclar ambas vacunas? Porque siempre está esa duda, ¿no? Me vacunan para las dos al mismo tiempo, tengo que esperar. Sí, desde el año pasado se implementó la vacunación dupla, que efectivamente podíamos realizar la vacunación de COVID y de influenza simultáneamente. Por lo tanto, a todos los grupos que están definidos por el Ministerio, tanto de COVID para influenza, la idea es que puedan tener la vacunación simultáneamente. Ya. Y si estoy enfermo o me siento con algunos síntomas, ¿yo puedo ir a vacunarme cuando me corresponda o debo ir primero a un médico que me revise y ahí tomar la decisión? La única contraindicación de la vacunación es tener fiebre, ¿ya? Por lo tanto, si yo estoy con un estado gripal y no tengo fiebre, puedo vacunarme sin ningún inconveniente. Ya, y en el caso de la influenza, los grupos que no son de riesgo también deberían vacunarse para evitar complicaciones en caso de un contagio. Digo, como primero obviamente la prioridad la tienen los grupos de riesgo, pero si se da también la opción de poder pagar por una vacuna o poder pedir una hora. Sí, de todas maneras, pero la vacunación gratuita y universal que tenemos en el país es solamente para los grupos objetivos definidos. Claro. ¿Pero recomienda que las personas igual se vacunen? ¿Quienes tienen la opción de conseguir la vacuna? Si pudieran realizarlo, claramente. Ya. Perfecto. Y ahora desde este año se implementará una protección a todos los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses, como lo veíamos en la nota, con lo del virus sincicial, que es un avance tremendo, ¿cierto?, para nuestro país. ¿Cuál es el llamado a los padres en ese sentido, a los padres y a las madres, de ir a llevar a su niño o niña a la vacunación? Sí, efectivamente. Este es un medicamento que viene a prevenir el VRS, el virus respiratorio sincicial, y el grupo objetivo a vacunar son todos los recién nacidos. Claro. Por lo tanto, se va a implementar en las maternidades de los hospitales y clínicas. ¿Ya? Y para todos los niños nacidos desde el 1 de octubre del 2023. Por lo tanto, a todos esos niños, el llamado es que puedan asistir a los vacunatorios para realizar la inmunización. Ya, perfecto. O sea, eso ya está, digamos, programado para que cada familia pueda acudir con su menor, ¿cierto? Así es. A partir del mes de abril se va a iniciar con esta campaña. Ya. Por lo tanto, es súper importante que para todos los papás de niños menores de 6 meses puedan asistir a los vacunatorios a realizar la inmunización. Sí, pues súper importante. Bien, pues dejamos hasta aquí entonces esta entrevista con todos estos datos que son muy importantes, ¿cierto?, para más o menos ir ordenándonos con el tema de las vacunas. Algunos los hemos dejado un poquito de lado y creo que ahí es súper bueno dar este mensaje finalmente para que las personas retomen su vacunación. Bien, pues Nadia Rufat Zafira, referente técnico entonces del programa de inmunizaciones de Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Así es. Bien, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti.